Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Sandra Ponza y les quiero dar la bienvenida a mi canal, que originalmente se llamaba Truth and Body, pero aún sigo pensando en tenerle otro eslogan porque ahora he decidido dividir el contenido de fitness y de baile, simplemente dejarlo en nuestra página de Latin Test Project, y los contenidos bíblicos, crecimiento espiritual y entrevistas a amigos, amigas del cristianismo o de otras religiones se quedará simplemente en esta página. Así que eso, quería darles esa noticia como algo que he cambiado en mi página. Y bueno, sin más, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es la segunda parte de ¿por qué Jesucristo? Antes de empezar con las dos secciones principales que les quiero explicar de hoy, que serán la crucifixión y la resurrección, quiero ponerles en consideración algo que he leído y he escuchado muchísimo de amigos, amigas, blogueros, personas que comentan de su creencia de Jesucristo en sí. Muchas personas consideran o lo ven a Jesucristo como un mensajero, como un profeta, como un gran maestro, como un revolucionario, como un buen líder. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el príncipe de paz, Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es el Hijo del Hombre, también Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ante todo, en el cristianismo creemos que Jesucristo es Dios. Eso es lo básico y lo más esencial en nuestra creencia. Jesucristo es parte de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad. Eso será seguro un tema para un otro video, pero quiero recalcar este aspecto que tenemos en nuestra religión, en nuestras creencias como cristianos. Bueno, a más de esto, quería decirles que Jesucristo es Dios y prueba su divinidad no simplemente por el sinnúmero de conversaciones y de discusiones que tuvo con escribas, con fariseos, con autoridades e inclusive con sus propios seguidores diciendo que Él es Dios en sí, pero también porque Jesucristo cumplió más de 100 profecías que se habían mencionado en el Antiguo Testamento, y todas estas profecías fueron mencionadas 1200, 800 y 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Además de esto, Jesucristo también hizo más de 35 milagros, ya sea de sanación a leprosos, o también Él fue en contra de la naturaleza, como por ejemplo caminar en el agua, o de acalmar o de tranquilizar tormentas, y también él resucitó a 3 personas de la muerte. Además de todo esto, Jesucristo cumplió una de las profecías que más me encantan del Antiguo Testamento, que está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, y dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y pues se preguntarán a qué hace referencia este versículo. Pues sí, a la crucifixión. Y si quieren tener una ayuda más visual, pues los invito a ver la Pasión de Cristo, que muestra realmente cómo fue la actitud de Jesucristo en las últimas horas que tuvo en la tierra. Muchas personas, inclusive los principales líderes, le cuestionaban y le decían que sí, que hable, que se defienda, que él todo el tiempo estuvo diciendo que él era Dios y que era el Hijo de Dios, que ahora era el momento más propicio para que él se defienda y que siga hablando y siga dando sus discursos, pero él no dijo palabra alguna. De las únicas palabras que él dijo fueron inclusive algunas preguntas que les hicieron inclusive cuestionar más a las personas que estaban realmente sintiéndose inclusive hasta culpables de acusarlo de algo que ellos creían que él no había hecho. Además de esto, Timothy Keller, un gran académico cristiano, dice: en la cruz Cristo gana perdiendo, triunfa siendo derrotado, alcanza el poder por medio de la debilidad y el servicio, y llega a la riqueza dándolo todo. Jesucristo dio absolutamente todo, dio su vida, dio su espíritu, dio su ejemplo para saber cómo podemos tener perfecta comunión con el Padre. Él, a pesar de ser Dios, él nunca, en algunos discursos que dio, sí se mostró eh, como que se tenía como una postura más baja de la autoridad o del poder que tenía su padre,
pero él fue el ejemplo más grande que se puede tener de lo que realmente es el perdón. Y eso él lo dijo en el último momento en que estaba en la cruz, antes de dar su último respiro. Dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se pueden imaginar qué fue esto? O sea, que la inmensidad de su gloria y de su gracia ante nosotros, para, a pesar de estar el último momento sangrando, muriendo, afligido, cansado, con todo el peso de los pecados de todo el mundo, ser capaz de decir esto: yo los perdono y he venido a salvarlos de la maldad. La segunda sección consta de la resurrección, y quiero hablar sobre 4 puntos principales que muchas personas dicen o argumentan de por qué la resurrección, o por qué Jesucristo realmente no resucitó. Una está relacionado con la tumba vacía y los testigos de Jesucristo. Muchas personas dicen que no hubo testigos, o que los testigos que dijeron que Jesucristo ha resucitado tuvieron alucinaciones. Esto es totalmente erróneo, porque bíblicamente e históricamente y psicológicamente principalmente se dice que es imposible que más de 10 personas puedan alucinar sobre el mismo evento. Y en la palabra de Dios, y como dije, en escritos históricos, las 3 primeras personas que lo ven a Jesucristo son mujeres, después los ven los discípulos, y después 500 más personas son testigos de la resurrección de Jesucristo. Otra de las cosas súper relevantes que se tiene que mencionar en cuestiones de la tumba vacía y de los testigos es que la primera persona que menciona la resurrección de Jesucristo fue el apóstol Pablo, un apóstol que perseguía y mataba y odiaba a los cristianos. Un apóstol que, a no ser porque él vio personalmente a Jesucristo, él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, no hubiese sabido sobre la resurrección. Y él fue quien, después de 15 años, 20 años después de la muerte de Jesucristo, habla de la resurrección. ¿Y por qué es tan relevante? Porque él, a pesar de no haber sido como uno de los primeros espectadores de su crucifixión y de resurrección, él tuvo este encuentro personal con Jesucristo, y también él escuchó a testigos que testificaban sobre la resurrección de Jesucristo, y obviamente él mismo lo había visto. Y después de este libro que él escribe sobre la resurrección en 1 Corintios, después, 1 o 2 años después, me parece, más o menos, históricamente, se publica el libro de Marcos, que fue escrito por Juan Marcos, un asistente de Pedro, que fue quien vio como en primera fila la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Segundo aspecto fue el hecho de que 3 mujeres hayan visto a Jesucristo resucitado. Esto es sumamente relevante porque en la sociedad de aquella época las mujeres eran segregadas, eran discriminadas, no tenían derechos, tenían que ser sumisas, calladas. E imagínense el hecho de haber tenido este acontecimiento aún en las Sagradas Escrituras. O sea, no pudo haber visto persona, tribunal, asamblea que haya refutado ese evento, a pesar de haber sido mujeres, personas que no eran dignas en aquella época. Tercer punto, quiero refutar algo que se cree en la teoría de conspiración, que dice que el cuerpo de Cristo fue tomado por los discípulos y fue sanado. Esto es totalmente ilógico, porque Jesucristo, como ya dije anteriormente, fue crucificado y fue azotado más de 120 veces. Se le dio más de 120 latigazos, y esos latigazos eran dados de forma tan brutal que a lo que impactaban con la carne, desgarraban la carne, e inclusive la sangre salía de forma de explosión por el tipo o el volumen o la intensidad del golpe que se le dio a Jesucristo. Igualmente él llevó el madero, igualmente él llevaba las espinas, igualmente él fue crucificado, le pusieron, ¿cómo se llama? Nails. Perdón, se me fue el nombre, pero fue crucificado y estuvo en la cruz más de 6 horas. Es imposible de que ni siquiera un milagro lo pudo haber ni siquiera un milagro lo pudo haber sanado de tales heridas, de tales sucesos que él vivió. Y cuarto punto fue que después de la resurrección de Jesucristo, un montón de personas, montón de seguidores, inclusive muchos de sus discípulos, se los asesinaron por haber creído en Jesucristo.
y uno de los mártires principales que cuenta la historia de la Biblia fue Esteban, y lo pueden encontrar a este suceso, a esta historia, en Hechos capítulo 7. Es un capítulo súper corto, no les toma ni 5 minutos leerlo a todo, y pues los invito a leer eso y a que por ustedes mismos indaguen y se pregunten por qué tantas personas murieron defendiendo una fe de que ahora las personas dicen que no, que son eventos inventados. Bueno, eso, y quería también recomendarles este libro. Me ha ayudado a entender la palabra como no tienen idea, es buenísimo. Se llama Libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas del Tiempo. Literalmente les da absolutamente todo lo referente a la Biblia, de cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionaba sobre la creación del tabernáculo, sobre los milagros de Moisés y otros eventos en la línea histórica de la evolución y de todas estas otras teorías que se tenían en los libros académicos o históricos. También les da todas las 100 profecías que les mencioné antes, los 35 milagros mencionados hechos por Jesucristo, cómo se hacía el tabernáculo, cuáles eran los rituales que se tenían que hacer. Es un libro increíble, es increíble. Así que sumamente recomendado este libro. Es publicado por Rush Publications. Lo pueden encontrar en Latinoamérica en cualquier lado, y si quieren más información sobre eso, no duden en escribirme, con gusto les paso más información. Y si tienen igual alguna pregunta, alguna duda de lo que expuse el día de hoy, pues más que gustosa les ayudaré. Muchas gracias por escuchar. Les deseo una linda semana. Dios los bendiga y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.